Imagina esto, querido hermano, querida hermana en Cristo. El padre Antonio se encontraba en su quinta sesión de exorcismo con María, una mujer de 37 años. Las sesiones anteriores habían sido difíciles, agotadoras, pero esta fue diferente. El demonio que la poseía, después de horas de resistencia, de blasfemias y gritos, de repente se quedó en silencio. Y entonces, con una voz que no era la de María, una voz que parecía surgir de las profundidades de un abismo, pronunció palabras que helaron la sangre del experimentado sacerdote. He arrastrado a miles de almas al infierno solo por esto, y seguiré arrastrando a muchos más, incluso a aquellos que ahora me están escuchando. Lo que reveló después cambió para siempre la manera en que el padre Antonio entendía la batalla espiritual que enfrentamos cada día. Una confesión que, aunque provino del padre de la mentira, contenía una verdad aterradora sobre cómo las almas se pierden en nuestros tiempos. Una verdad que necesitas conocer ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a compartirte podría ser la diferencia entre la salvación y la condenación eterna. No es una exageración. Es una advertencia urgente que la Santísima Virgen María ha estado tratando de comunicarnos a través de numerosas apariciones. Los santos lo han visto, los místicos lo han profetizado, y ahora, a través de esta confesión demoníaca, se confirma de la manera más escalofriante posible. Esta es la historia real del padre Antonio, un exorcista autorizado por la Iglesia Católica, con más de 20 años de experiencia liberando almas de la opresión demoníaca. Un hombre de profunda fe y oración constante, que ha enfrentado cara a cara a las fuerzas del mal. Un sacerdote que, con humildad, me permitió compartir con ustedes esta revelación, no para causar miedo, sino para despertar conciencias dormidas. El caso de María comenzó como muchos otros. Una mujer devota que poco a poco empezó a experimentar fenómenos inexplicables, objetos que se movían en su casa, olores nauseabundos que aparecían y desaparecían sin explicación, pesadillas recurrentes que la despertaban gritando en medio de la noche. Su familia, preocupada, la llevó primero a médicos, psicólogos, psiquiatras. Nadie encontraba una explicación científica para lo que estaba sucediendo. Fue su anciana abuela quien sugirió que consultaran con un sacerdote. Hay cosas que la medicina no puede explicar ni curar, les dijo, con la sabiduría de sus 92 años. Hay males que solo pueden ser combatidos con la oración. Así llegaron al padre Antonio. Después de un cuidadoso discernimiento, entrevistas, evaluaciones psicológicas y consultas con su obispo, el padre Antonio determinó que María efectivamente sufría de una posesión demoníaca. Con la autorización episcopal comenzó el ritual del exorcismo. Las primeras sesiones fueron como una tormenta desatada. María, una mujer menuda y dulce, se transformaba completamente durante el ritual. Su voz cambiaba a tonos imposibles para una garganta humana. Su cuerpo adquiría una fuerza sobrenatural que requería de varios hombres para contenerla. Blasfemaba en idiomas que ella jamás había estudiado. Revelaba secretos íntimos de las personas presentes, cosas que era imposible que María conociera. El padre Antonio, paciente y firme, continuaba con el ritual una y otra vez, ofreciendo misas, oraciones, ayunos por la liberación de esta hija de Dios. Y fue durante la quinta sesión cuando ocurrió algo extraordinario. Después de 3 horas de intenso combate espiritual, el demonio, agotado por el poder de Cristo invocado a través del ritual, comenzó a hablar de una manera diferente. Ya no gritaba, ya no blasfemaba. Hablaba con una calma siniestra que resultaba aún más perturbadora que sus gritos anteriores. «¿Por qué te aferras a esta criatura de Dios?», preguntó el padre Antonio, siguiendo el ritual.
Y entonces vino la respuesta que cambiaría todo, porque ella me abrió la puerta, como lo hacen miles cada día, sin siquiera darse cuenta. Me invitó a entrar a través del pecado más sutil, el que ustedes ya ni siquiera reconocen como pecado, el pecado que disfrazan de virtud. El padre Antonio, intrigado pero cauteloso, continuó con el interrogatorio ritual. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que reveles ese pecado. El demonio se resistió, contorsionando el cuerpo de María, pero la presión del ritual era demasiado fuerte. Finalmente, con una voz que parecía arrastrar cada palabra desde el fondo de un pozo oscuro, confesó: la arrastré al infierno a través del orgullo espiritual, a ella y a miles como ella. Almas que creen que se salvarán por sus propias fuerzas, por sus propias obras, por su propio mérito. Almas que rezan, que van a misa, que hasta comulgan, pero que en el fondo de su corazón creen que son mejores que los demás, que merecen el cielo, que tienen derecho a la salvación. El padre Antonio sintió un escalofrío recorrer su espalda, porque reconoció en esas palabras una verdad que él mismo había observado en muchos fieles. Incluso, con humildad, reconoció que él mismo había caído en esa trampa en algún momento de su vida sacerdotal. El orgullo espiritual, continuó el demonio, es mi obra maestra, porque ataca precisamente a los que creen estar más cerca de Dios, a los que piensan que ya han ganado la batalla, a los que se sienten seguros en su fe y en sus prácticas religiosas. Es tan sutil que ni siquiera lo perciben como una tentación. Creen que están creciendo espiritualmente cuando en realidad están cayendo en el abismo. En ese momento, María comenzó a convulsionar violentamente. El padre Antonio intensificó las oraciones, pero el demonio seguía hablando, como si estuviera ansioso por revelar su estrategia, quizás porque sabía que incluso al revelarla, muchos no la creerían o la olvidarían rápidamente. Les hago creer que son especiales, elegidos, superiores a los demás por su devoción. Les susurro al oído que sus oraciones son más poderosas, que sus sacrificios son más valiosos, que su camino espiritual es el único correcto. Y lentamente, sin que se den cuenta, los voy separando de la verdadera humildad, de la auténtica caridad, del genuino espíritu de Cristo. El padre Antonio recordó en ese momento las palabras de San Agustín: la soberbia no es grandeza, sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande pero no está sano. ¿Cómo?, preguntó el sacerdote, ¿lograste que María cayera en esa trampa? El demonio a través de María esbozó una sonrisa que no tenía nada de humano. Fue tan fácil. Ella comenzó con una genuina devoción, rezaba el rosario diariamente, asistía a misa, incluso ayunaba regularmente. Pero poco a poco comencé a susurrarle lo especial que era, lo diferente a los demás católicos tibios que conocía. Le hice notar cuántos sacrificios hacía ella y cuán pocos hacían los demás. Le mostré los defectos de sus hermanos en la fe, mientras la convencía de que ella estaba cada vez más cerca de la perfección. Y funcionó, continuó la voz demoníaca. Comenzó a juzgar a los demás, a su esposo, que no rezaba tanto como ella, a sus hijos, que no compartían su fervor, a los vecinos, que no vivían según sus estándares, a los sacerdotes, que no predicaban lo que ella consideraba la verdadera doctrina. Se fue aislando en su supuesta santidad, construyendo un muro de orgullo espiritual que la separaba del verdadero amor de Dios y del prójimo. El padre Antonio intensificó las oraciones, presentando ante Dios el sufrimiento de Cristo en la cruz, su humildad suprema, como antídoto contra este veneno espiritual que había infectado a María. Y lo más delicioso, dijo el demonio con un tono de satisfacción perversa, es que nunca lo vio venir.
Creía que estaba en el camino de la santidad, cuando en realidad se alejaba cada vez más de Dios. ¿No es esa la ironía más exquisita? Usar el mismo camino hacia Dios para alejarlos de Él. En ese momento, el padre Antonio, movido por una inspiración interior, cambió ligeramente el enfoque del ritual. En lugar de continuar con el interrogatorio, comenzó a recitar pasajes de las Escrituras sobre la humildad de Cristo. El lavatorio de los pies, el pesebre de Belén, la cruz del Calvario. El demonio comenzó a retorcerse como si cada palabra fuera un látigo que lo azotaba. ¡Basta!, gritó con furia renovada. Esa humildad me quema, me destruye. Cristo humilde es tu derrota, respondió el padre Antonio con firmeza pero sin orgullo, consciente de que la victoria no era suya, sino de Cristo. Y la humildad de María Santísima, la esclava del Señor, aplasta tu cabeza. Al mencionar a la Virgen María, el demonio aulló con un dolor que parecía surgir de las profundidades mismas del infierno. Ella es nuestro tormento eterno. Su humildad es como un fuego que nos consume. He aquí la esclava del Señor. Esas palabras son como espadas que atraviesan nuestro ser, porque en ellas está el secreto que queremos ocultar a toda costa, que la verdadera grandeza está en reconocerse pequeño ante Dios. Y entonces, como si ya no pudiera contenerse, el demonio comenzó a revelar su estrategia con lujo de detalles, quizás en un último intento de sembrar confusión, o quizás porque la fuerza del ritual lo obligaba a exponer sus tácticas a la luz. Hemos trabajado durante siglos para distorsionar la idea de la santidad, para hacer creer a los cristianos que ser santo significa ser perfecto por mérito propio, en lugar de ser humilde y dependiente de la misericordia de Dios. Les hemos hecho creer que sus devociones, sus sacrificios, sus oraciones son los que los salvan, no la gracia de Cristo. Les hemos enseñado a compararse constantemente con los demás, a medir su progreso espiritual, a sentirse orgullosos de su conocimiento doctrinal o de sus prácticas ascéticas. Les hemos hecho olvidar que el publicano que se golpeaba el pecho, reconociéndose pecador, salió justificado, mientras que el fariseo que enumeraba sus virtudes se condenó a sí mismo. El padre Antonio escuchaba atentamente, reconociendo en esas palabras muchas de las actitudes que había observado a lo largo de los años en personas aparentemente muy devotas. Personas que, paradójicamente, cuanto más avanzaban en sus prácticas religiosas, más duras, críticas y despectivas se volvían hacia los demás. Y lo más brillante de nuestra estrategia, continuó el demonio, es que hemos logrado que este orgullo espiritual se disfrace de celo por la verdad, de amor por la tradición, de defensa de la doctrina. De modo que cuando caen en él, creen que están defendiendo a Dios, cuando en realidad están sirviendo a sus propios egos inflados. En ese momento, María comenzó a llorar, pero no eran las lágrimas de rabia o de burla que había derramado en sesiones anteriores. Eran lágrimas de genuino arrepentimiento. El padre Antonio percibió que la confesión del demonio estaba teniendo un efecto inesperado. Estaba ayudando a María a reconocer el pecado que había abierto la puerta a la posesión. «Ayúdame, Padre», dijo de repente con su propia voz, luchando contra la presencia que aún la dominaba. «He sido soberbia, he juzgado a todos, me creí mejor que los demás. Pensé que mis oraciones me hacían especial a los ojos de Dios. Desprecié a mi esposo porque no era tan devoto como yo. Critiqué a los sacerdotes que no predicaban como yo creía que debían hacerlo. Me alejé de mi familia, de mis amigos, de todos los que no compartían mi nivel espiritual». El demonio intentó retomar el control, pero la grieta en su dominio era ya evidente.
El reconocimiento humilde de María de su pecado estaba debilitando el poder que la entidad tenía sobre ella. «¡Cállate!», rugió la voz demoníaca. «No les digas más, no les reveles cómo pueden liberarse». Pero María, fortalecida por la gracia que fluye hacia los humildes, continuó. «Me equivoqué tanto. Creí que estaba creciendo en santidad cuando en 1900 realidad estaba cultivando el peor de los pecados, el mismo pecado que convirtió a Lucifer, el más bello de los ángeles, en Satanás». El padre Antonio, percibiendo que había llegado el momento decisivo, intensificó el ritual de exorcismo. Las oraciones de liberación, los salmos, las invocaciones a la Santísima Trinidad, a la Virgen María, a San Miguel Arcángel. El demonio resistió con todas sus fuerzas, pero la humildad recién encontrada de María era como una brecha en una represa que pronto se convirtió en un torrente imparable. Con un último aullido de rabia y frustración, la presencia maligna abandonó su cuerpo, dejándola exhausta pero libre por primera vez en meses. En los días siguientes, el padre Antonio acompañó a María en su proceso de recuperación y reconciliación, con su familia, con su comunidad parroquial y, sobre todo, con Dios. La ayudó a comprender que la verdadera devoción nunca separa, sino que une, nunca eleva por encima de los demás, sino que impulsa a servir, nunca endurece el corazón, sino que lo ablanda con compasión. María tuvo que reaprender a rezar, no para sentirse especial o para acumular méritos, sino para abrirse a la gracia y a la misericordia. Tuvo que reaprender a vivir su fe, no como un conjunto de prácticas que la hacían superior, sino como un camino de amor que la invitaba a hacerse pequeña. Querido hermano, querida hermana que me escuchas ahora, esta historia que te he compartido es real, aunque he cambiado los nombres por respeto a la privacidad de los involucrados, y te la comparto no para asustarte, sino porque quizás, solo quizás, tú también estés en peligro de caer en la misma trampa. El orgullo espiritual es tan sutil que puede infectar incluso las almas más devotas. De hecho, son precisamente las personas más comprometidas con su fe las que corren mayor riesgo, porque el enemigo no pierde tiempo con quienes ya están lejos de Dios. Concentra sus esfuerzos en aquellos que buscan acercarse a Él. Quizás ahora mismo estés pensando en alguien que conoces que podría estar sufriendo de este mal. Tal vez estés recordando a esa persona tan devota pero tan crítica, tan piadosa pero tan dura, tan llena de prácticas religiosas pero tan vacía de verdadera caridad. Y está bien que lo hagas, pero con un propósito: orar por ella, no juzgarla, porque en el momento en que la juzgues, estarás cayendo en la misma trampa. O quizás, y esto requiere una honestidad aún mayor, estés reconociendo algunos síntomas en ti mismo. Quizás te estés dando cuenta de que, sin notarlo, has comenzado a sentirte superior a otros por tu conocimiento de la fe, por tus devociones, por tus sacrificios. Quizás estés recordando con vergüenza cómo has criticado a otros católicos por no ser tan tradicionales o tan comprometidos como tú. ¿Cómo has mirado con desdén a quienes no comparten tus mismas devociones o tu misma comprensión de la doctrina? Si es así, no te desesperes. El simple hecho de reconocerlo es ya un signo de la gracia actuando en ti, porque el orgullo se alimenta de la oscuridad, de no ser visto ni reconocido. Traerlo a la luz es el primer paso para liberarse de él. El padre Antonio, a raíz de esta experiencia con María, desarrolló lo que él llama las señales de advertencia del orgullo espiritual. Indicadores que nos pueden ayudar a detectar si estamos cayendo en esta trampa sutil pero mortal. La primera señal es cuando comenzamos a sentirnos superiores a otros creyentes. Cuando nos encontramos pensando o diciendo frases como «si todos fueran como yo»
o si todos rezaran como yo, o si todos entendieran la fe como yo. La segunda señal es cuando nos volvemos excesivamente críticos con la jerarquía de la Iglesia, con los sacerdotes, con las homilías, no con un espíritu de preocupación amorosa por la Iglesia, sino con un tono de superioridad, como si nosotros entendiéramos mejor que ellos lo que la Iglesia necesita. La tercera señal es cuando nos aislamos de la comunidad, cuando comenzamos a pensar que somos demasiado espirituales para las actividades parroquiales ordinarias, cuando nos sentimos incómodos con católicos menos formados o menos comprometidos. La cuarta señal es cuando nuestras prácticas religiosas se vuelven motivo de vanagloria, cuando rezamos, ayunamos o hacemos obras de caridad para sentirnos bien con nosotros mismos, para poder enumerarlas como logros, o peor aún, para que otros las noten y nos admiren. La quinta señal es cuando perdemos la alegría del Evangelio y la reemplazamos con una severidad juzgadora. Cuando la fe, en lugar de liberarnos, nos vuelve rígidos, amargados, constantemente indignados por los pecados ajenos mientras minimizamos los propios. La sexta señal es cuando nos resistimos a ser corregidos o guiados, cuando creemos que ya lo sabemos todo sobre la fe, cuando rechazamos el consejo espiritual porque consideramos que estamos más allá de necesitarlo. Y la séptima señal, quizás la más peligrosa de todas, es cuando comenzamos a ver nuestras prácticas espirituales como un mérito que nos hace merecedores de la gracia divina. Cuando olvidamos que la salvación es un don gratuito, no un salario que ganamos con nuestros esfuerzos. ¿Reconoces alguna de estas señales en tu vida espiritual? Si es así, no te asustes, no estás solo. Todos, absolutamente todos los santos, pasaron por momentos de tentación de orgullo espiritual. La diferencia es que ellos lo reconocieron y lucharon contra él con las armas de la humildad. Santa Teresa de Ávila, esa gran mística y doctora de la Iglesia, escribió con su característica honestidad sobre sus propias batallas con el orgullo espiritual. Confesó cómo, en cierto momento de su vida, se complacía en que otros notaran sus éxtasis y experiencias místicas, cómo disfrutaba siendo considerada una mujer santa y especial. San Francisco de Asís, el poverello de Dios, constantemente advertía a sus hermanos sobre el peligro de enorgullecerse de su pobreza, de su austeridad, de sus sacrificios. Les recordaba que todo lo bueno que hacían no era mérito propio, sino obra de la gracia de Dios en ellos. Y el mismo San Pablo, el gran apóstol, admitió que se le había dado un aguijón en la carne, precisamente para que no se enorgulleciera de las grandes revelaciones que había recibido. ¿Qué podemos hacer entonces para protegernos de esta trampa sutil pero mortal? El padre Antonio, basándose en su experiencia como exorcista y director espiritual, sugiere lo que él llama las 7 vacunas contra el orgullo espiritual. La primera vacuna es la confesión frecuente y sincera. No solo de los pecados evidentes, sino también de esas actitudes sutiles de superioridad, de juicio, de crítica despectiva hacia los demás. Nombrar el orgullo espiritual en el confesionario es ya un acto de humildad que comienza a desarmarlo. La segunda vacuna es la dirección espiritual humilde. Someternos al consejo y la guía de otro, preferiblemente un sacerdote o persona consagrada con experiencia, pero siempre alguien que pueda vernos desde fuera y ayudarnos a detectar los puntos ciegos de nuestro camino espiritual. La tercera vacuna es la comunidad. No aislarnos en nuestra supuesta superioridad espiritual, sino compartir el camino con otros creyentes, incluso y especialmente con aquellos que son diferentes a nosotros en su expresión de fe, en sus devociones, en su comprensión de la doctrina. La cuarta vacuna es la caridad concreta.
no la caridad teórica de quien reza por el mundo desde la comodidad de su habitación, sino la caridad incómoda de quien se mancha las manos sirviendo a los más necesitados, a los menos agradables, a los que nada pueden devolvernos. La quinta vacuna es la oración humilde, no la oración que enumera logros o acumula méritos, sino la oración del publicano. Ten piedad de mí, que soy un pecador. La oración que reconoce que todo lo bueno en nosotros es don de Dios, no conquista propia. La sexta vacuna es el sentido del humor, la capacidad de reírnos de nosotros mismos, de no tomarnos demasiado en serio, de reconocer con una sonrisa nuestras incoherencias y contradicciones. Los santos tenían un gran sentido del humor, especialmente dirigido hacia sí mismos, y la séptima vacuna, que en cierto modo resume todas las anteriores, es la devoción a María Santísima. Contemplar e imitar a aquella que, siendo la más grande de todas las criaturas, se definió a sí misma simplemente como la esclava del Señor. Aquella que, siendo llena de gracia, nunca se atribuyó mérito alguno, sino que proclamó: «El poderoso ha hecho obras grandes en mí». Querido hermano, querida hermana en Cristo, si has llegado hasta aquí, te agradezco por tu atención y tu paciencia. Esta historia, esta confesión demoníaca que el Padre Antonio me permitió compartir, no es para causar miedo, sino para despertar una santa vigilancia. El orgullo espiritual es real, es peligroso, y es especialmente amenazante para aquellos que, como tú, se toman en serio su fe y buscan crecer en santidad. Pero conocer la estrategia del enemigo es ya una ventaja en esta batalla espiritual. Te invito a hacer hoy mismo un examen de conciencia sincero, a preguntarte, con honestidad y humildad, si alguna de las señales que mencioné está presente en tu vida espiritual. Y si encuentras que sí, no te desesperes. Al contrario, agradece a Dios por esta toma de conciencia, que es ya un don de su gracia. Y luego, con esa misma humildad, acércate al sacramento de la reconciliación. Confiesa no solo los pecados evidentes, sino también esas actitudes sutiles de superioridad, de juicio, de crítica que pueden haberse infiltrado en tu corazón. Recuerda que la santidad no consiste en ser perfecto por mérito propio, sino en reconocerse imperfecto y necesitado de la misericordia divina. No consiste en elevarse por encima de los demás, sino en hacerse siervo de todos como Cristo. No consiste en acumular prácticas religiosas como quien acumula trofeos, sino en crecer día a día en el amor a Dios y al prójimo. En cada comunión, al recibir el cuerpo de Cristo, pídele que te conceda un corazón como el suyo, manso y humilde. En cada rosario, contempla a María, la humilde esclava, que fue exaltada precisamente porque nunca buscó exaltarse a sí misma. Y cuando sientas la tentación de juzgar a otros, de criticar, de sentirte superior, recuerda las palabras de San Agustín: «No hay pecado cometido por otro que yo no sea capaz de cometer, dada la misma debilidad». O las de San Felipe Neri, quien cada mañana rezaba: «Señor, cuida de Felipe hoy, porque si no, Felipe te traicionará». Antes de despedirme, quiero pedirte un favor. Si este mensaje te ha tocado el corazón, si has reconocido en él una advertencia amorosa de Dios para tu vida, compártelo con otros. No con un espíritu de superioridad, como quien ha descubierto algo que los demás ignoran, sino con humildad, como quien comparte un remedio que él mismo necesita. Y no te olvides de orar por el Padre Antonio, quien sigue en la primera línea de esta batalla espiritual, enfrentando diariamente a las fuerzas del mal para liberar a las almas cautivas. Y por María, quien después de su liberación ha emprendido un nuevo camino de fe auténtica, humilde, centrada no en sí misma, sino en Cristo. Nos vemos en el próximo video, que ya está apareciendo en tu pantalla.
Haz clic en él para seguir profundizando en estas verdades espirituales que pueden transformar tu vida y asegurar tu salvación eterna. Que Dios te bendiga abundantemente y que la Santísima Virgen María te cubra siempre con su manto protector.